Me llamo José y llevo toda mi vida trabajando la tierra. Vivo en una parcela alejada, rodeada de cerros y árboles viejos que crujen con el viento. Aquí el tiempo parece detenerse, pero no todo es tranquilidad. Las noches en el campo tienen algo especial, algo que no te deja del todo en paz. Lo que voy a contarles me pasó hace unos años, y aunque muchos no me crean, todavía me despierto sudando frío cuando lo recuerdo. Había un vecino que vivía no muy lejos de mi casa, don Eusebio. Era un hombre reservado, siempre callado, pero trabajador. Su parcela daba cosechas que cualquier campesino habría envidiado. Mientras a mí me costaba sacar unas cuantas sacas de trigo, él tenía toneladas, y no solo trigo, maíz, papas, frutas. Lo curioso es que nunca lo veías esforzarse demasiado. Sus animales siempre estaban gordos y sanos, y su huerto daba frutos todo el año, incluso cuando las heladas destrozaban el mío. Una noche, mientras tomábamos mate en la fogata durante una reunión del pueblo, alguien le preguntó cómo hacía para que su tierra fuera tan fértil. Él solo sonrió, una sonrisa rara, como si supiera algo que los demás no. Luego dijo algo que me heló la sangre: todo se puede lograr, si sabes con quién hablar. No le di importancia en ese momento, pero las palabras de don Eusebio se quedaron en mi cabeza. Un par de meses después, me tocó pasar cerca de su parcela cuando ya había oscurecido. Había salido a buscar unas cabras que se habían escapado, y el camino me llevó a pasar justo por su terreno. Todo estaba en silencio, pero de pronto escuché algo. Era un murmullo, como si alguien estuviera rezando, pero al revés. Me acerqué despacio y vi una luz tenue en medio de su campo. Me escondí detrás de unos arbustos y lo vi. Don Eusebio estaba de rodillas frente a una figura que no puedo describir bien. Era alta, más alta que cualquier hombre, y parecía envuelta en sombras que se movían como si tuvieran vida propia. No pude ver su rostro, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos. En el suelo, entre ellos, había un círculo hecho con sal, y en el centro, un gallo negro que no paraba de retorcerse, como si supiera lo que iba a pasar. Quise salir corriendo, pero no podía moverme. Mis piernas estaban rígidas, como si algo me hubiera clavado al suelo. Entonces escuché la voz de la figura. Era profunda, grave, y resonaba en mi cabeza aunque no moviera la boca. Le decía a Eusebio que el tiempo se estaba acabando, que pronto tendría que pagar lo que le debía. Eusebio, con la cabeza baja, solo repetía una y otra vez: dame más tiempo. Por favor, más tiempo. No sé cómo logré moverme, pero en cuanto mis piernas reaccionaron, salí corriendo sin mirar atrás. Esa noche no dormí. No podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Al día siguiente, cuando lo vi en el pueblo, Eusebio me miró como si supiera que yo había estado ahí. Su mirada era fría, y aunque intenté saludarlo, solo me dio la espalda. Un par de semanas después, la tragedia llegó. Una noche, la parcela de Eusebio ardió en llamas. Todos los del pueblo corrimos para tratar de apagar el fuego, pero parecía que las llamas venían de adentro de la tierra misma. Cuando finalmente logramos controlarlo, no quedaba nada. Lo más extraño fue que nunca encontramos el cuerpo de Eusebio. Su casa estaba destruida, pero él no estaba ahí, ni siquiera cenizas que pudieran indicar que se había quemado. Después de eso, empezaron los rumores. Algunos decían que el diablo había venido por él, que había hecho un pacto y no cumplió con su parte. Otros aseguraban que Eusebio había logrado escapar, pero que ahora andaba vagando por los cerros, sin alma, condenado a pagar su deuda para siempre. Lo único que sé es que, desde esa noche, su parcela quedó estéril. Nada vuelve a crecer ahí. Ni siquiera los animales se acercan, siempre evitan ese lugar como si supieran que algo no está bien. Y si pasas cerca de noche, dicen que puedes escuchar una voz grave susurrando desde el viento: tu tiempo ha llegado. Yo ya no paso por ahí. No quiero volver a ver lo que vi esa noche. En el campo se dicen muchas cosas, pero hay una verdad que todos sabemos: cuando algo parece demasiado bueno para ser real, es porque alguien lo pagará tarde o temprano. Soy Nicolás, pero aquí en el pueblo todos me conocen como Don Nicolás. He vivido toda mi vida en este rincón del campo, rodeado de cerros y tierras que apenas dan lo justo para vivir.
La tranquilidad del campo es algo que siempre valoré, pero hace unos años mi vida cambió de manera que todavía me cuesta entender. Todo empezó una noche fría de otoño. El viento soplaba fuerte y yo estaba en la cocina, preparando una sopa para calentarme. De pronto, escuché un ruido extraño en el techo. Parecía como si algo pesado se hubiera posado sobre las tejas. Al principio pensé que era un gato o un ave grande, pero el sonido era más fuerte, como si alguien estuviera caminando lentamente. Tomé una linterna y salí al patio para ver qué era. Cuando apunté la luz hacia el techo, vi algo que me dejó helado. Una lechuza, enorme, más grande de lo normal, estaba parada ahí, mirándome con ojos que brillaban en la oscuridad como dos brasas. Su presencia me inquietó de inmediato. Era como si me estuviera observando, como si supiera algo que yo no. Agarré una piedra y la lancé, pero no se movió. En lugar de eso, soltó un chillido agudo que hizo eco en toda la parcela antes de alzar el vuelo y desaparecer entre los árboles. Al día siguiente, encontré algo extraño en el patio. Había una lechuza muerta justo frente a mi puerta. Lo raro no era solo que estuviera ahí, sino que no parecía haber muerto por causas naturales. Sus ojos estaban abiertos, y en el suelo, alrededor de ella, había un círculo dibujado con cenizas. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Algo no estaba bien. A medida que pasaban los días, comenzaron a aparecer más lechuzas muertas. Siempre en el mismo lugar, frente a mi puerta, y siempre con marcas extrañas alrededor. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un murmullo afuera, como si varias personas estuvieran hablando en voz baja. Me levanté, tomé mi machete y salí con cuidado. No vi a nadie, pero el aire estaba pesado, como si algo invisible estuviera observándome. Fue entonces cuando noté que, en los árboles alrededor de mi casa, había más lechuzas. Todas mirándome en silencio, inmóviles. Esa misma semana, decidí buscar a un vecino, don Ramón, un hombre mayor que conocía mucho de estas cosas. Cuando le conté lo que estaba pasando, me miró serio y me dijo algo que no olvidaré jamás. Nicolás, alguien te está haciendo un trabajo. Es brujería, y esas lechuzas son un aviso. Están marcando tu casa. No quería creerlo, pero todo apuntaba a que tenía razón. Ramón me dijo que revisara alrededor de la parcela, que buscara algo enterrado, porque muchas veces los brujos entierran cosas cerca de las casas para maldecirlas. Al día siguiente, con una pala en mano, me puse a escarbar cerca de los árboles. Después de horas de cavar, encontré algo que me hizo sudar frío, un saco pequeño, amarrado con hilos negros. Cuando lo abrí, había plumas, huesos de aves y un papel doblado con mi nombre escrito en rojo, como si fuera sangre. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el aleteo de las lechuzas, y en mis sueños veía sombras que me rodeaban, susurrando cosas que no entendía. Decidí buscar ayuda en el pueblo. Me recomendaron a una curandera, doña Matilde, que tenía fama de saber lidiar con este tipo de cosas. Cuando le llevé el saco, lo examinó con cuidado y me dijo que alguien quería dañarme, que probablemente era envidia o rencor. Me dio unas hierbas para quemar y me dijo que rezara mientras esparcía las cenizas alrededor de mi casa. También me advirtió que si volvía a ver las lechuzas o encontraba más cosas enterradas, no las tocara con mis manos, porque podría empeorar las cosas. Hice todo lo que me dijo. Quemé las hierbas, recé, y por un tiempo pareció que todo se calmaba. Pero entonces, una noche, escuché un golpe fuerte en mi puerta. Cuando la abrí, no había nadie, solo una brisa helada que me hizo temblar. En el suelo, encontré otra lechuza muerta, pero esta vez tenía algo en el pico, un pedazo de tela que reconocí de inmediato. Era de una camisa vieja que yo usaba para trabajar. Esa fue la última gota. Doña Matilde me dijo que debía enfrentar el problema directamente. Me llevó a un cerro cercano, donde encendimos una fogata y quemamos todo lo que había encontrado, incluyendo el saco y la tela. Mientras las llamas consumían los objetos, sentí un peso salir de mi pecho, como si algo oscuro finalmente me soltara. Desde entonces, las lechuzas dejaron de aparecer, pero algo cambió en mí.
Siento que el campo ya no es tan tranquilo como antes, como si algo hubiera quedado ahí, esperando. No sé quién quiso hacerme daño ni por qué, pero aprendí a no ignorar las señales. Aquí en el campo, las cosas no siempre son lo que parecen, y hay fuerzas que es mejor no provocar. Si alguna vez ven lechuzas muertas o encuentran cosas extrañas enterradas cerca de su casa, no lo tomen a la ligera. Nunca se sabe qué o quién está detrás de eso. Después de esa noche en que quemamos todo en el cerro, pensé que las cosas se habían calmado. Por unos días todo parecía normal. No más lechuzas muertas, no más ruidos en el techo, y el aire alrededor de mi casa parecía más ligero. Sin embargo, eso no duró mucho tiempo. La tranquilidad fue un espejismo, porque lo peor aún estaba por venir. Un par de semanas después de la limpieza que hicimos con doña Matilde, una noche algo me despertó. Eran golpes, pero no en la puerta como antes. Venían de las paredes, como si alguien estuviera golpeando desde afuera, rodeando la casa. Me levanté con el machete en la mano, encendí la lámpara de queroseno y me acerqué con cuidado a la ventana. Lo que vi me dejó paralizado. Alrededor de mi casa, en círculo, había lechuzas. Docenas de ellas, todas quietas, mirándome fijamente con esos ojos brillantes que parecían perforarme el alma. No se movían, no hacían ruido. Solo estaban ahí, como si estuvieran esperando algo. Cerré las cortinas de golpe y me encerré en mi habitación, tratando de rezar, pero mi voz temblaba tanto que las palabras apenas salían. Esa noche no pude dormir. Los golpes continuaron hasta el amanecer, y cuando finalmente me atreví a salir, las lechuzas ya no estaban. Pero el suelo estaba lleno de marcas, como si algo hubiera arañado la tierra alrededor de la casa. También encontré algo peor, una figura pequeña, hecha con ramas, huesos y plumas, colgando del árbol más cercano. Parecía un muñeco, pero no era un juguete, se sentía como una amenaza. Doña Matilde vino esa misma tarde, y en cuanto vio el muñeco, me dijo que esto no era solo brujería, sino un ataque directo. Alguien no quería que yo estuviera en paz. Me explicó que las lechuzas no eran normales, sino que estaban siendo usadas como mensajeras de algo oscuro. Cuando trató de tocar el muñeco, se quemó los dedos como si hubiera puesto la mano en fuego. Me dijo que esto iba más allá de su conocimiento y que necesitábamos a alguien más. Fue así como conocí a don Aurelio, un viejo que vivía aún más alejado, en la base de un cerro. Él era conocido por saber enfrentarse a cosas que nadie más se atrevía. Cuando llegamos a su casa y le contamos lo que pasaba, no pareció sorprendido. En cambio, asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. Esto es un pacto roto, dijo mientras encendía una pipa. Alguien hizo un trato, y ahora quieren desquitarse contigo. No entendí al principio. ¿Un pacto? ¿Qué tenía que ver eso conmigo? Don Aurelio me explicó que muchas veces, cuando alguien hace un trato con fuerzas oscuras y no cumple su parte, esas energías buscan a otros para atormentarlos. Quizás era un vecino envidioso, alguien que había buscado prosperidad a través de medios prohibidos y, al fallar, había desviado la maldición hacia mí. Don Aurelio preparó un ritual. Dijo que necesitaríamos hacerlo al aire libre, en un lugar donde la energía pudiera fluir libremente. Fuimos al mismo cerro donde habíamos quemado las cosas la primera vez, pero esta vez llevamos más preparación. Matilde y Aurelio dibujaron un círculo en el suelo con sal gruesa y carbón, y en el centro pusieron un cuenco con agua, velas negras y una rama de espino. Me dijeron que me sentara dentro del círculo y que, pase lo que pase, no saliera. La noche era oscura y fría, pero el aire estaba tan pesado que sentía como si algo estuviera apretándome el pecho. Cuando las velas se encendieron, el viento empezó a soplar con fuerza. Era como si algo invisible estuviera tratando de apagar las llamas, pero éstas seguían ardiendo, más brillantes que nunca. De pronto, el aire se llenó de un olor extraño, como carne quemada, y empecé a escuchar voces. No eran claras, solo susurros que parecían venir de todas partes. Entonces lo vi. A lo lejos, en la ladera del cerro, apareció una sombra. Era alta y delgada, con una figura retorcida que parecía cambiar de forma con cada paso. No tenía rostro,
pero sus ojos brillaban como los de las lechuzas que habían estado atormentándome. La figura se detuvo al borde del círculo, y en ese momento, las velas empezaron a parpadear. Don Aurelio comenzó a rezar en voz alta, diciendo palabras que no entendí. La figura retrocedió un paso, pero entonces algo más pasó. Desde el cielo, una lluvia de plumas negras cayó dentro del círculo. Una de ellas aterrizó en mi mano, y al tocarla, sentí un dolor punzante, como si me hubiera cortado. Las voces se hicieron más fuertes, y el viento casi apagó las velas, pero don Aurelio no dejó de rezar. Finalmente, la figura desapareció, y el aire se calmó. Cuando todo terminó, el cuenco con agua en el centro del círculo estaba lleno de algo negro y espeso, como alquitrán. Don Aurelio me miró con seriedad y me dijo: «Esto no ha terminado, pero por ahora estás a salvo. Necesitas proteger tu casa. Planta espinos alrededor y nunca abras la puerta si escuchas ruidos extraños en la noche». Desde ese día, no volví a ver las lechuzas ni encontré más cosas extrañas cerca de mi casa. Sin embargo, todavía siento que algo quedó en ese cerro, algo que no pertenece a este mundo. A veces, cuando el viento sopla fuerte por las noches, creo escuchar un susurro en la distancia, como si alguien estuviera diciendo mi nombre. Aprendí que hay cosas con las que no se debe jugar. En el campo, los pactos y las maldiciones no son solo cuentos. Son reales, y si no tienes cuidado, pueden alcanzarte aunque no tengas culpa. Si alguna vez ves señales como estas, no ignores el peligro. Busca ayuda, porque lo que no puedes ver puede ser lo más aterrador de todo. Me llamo Manuel, y soy un hombre de campo, como lo fue mi padre y su padre antes que él. Toda mi vida he trabajado la tierra, levantándome antes de que salga el sol y terminando cuando las estrellas ya están en el cielo. Aquí, en el campo, la vida es sencilla, pero no por eso está libre de cosas que escapan a nuestra comprensión. Lo que voy a contarles pasó hace unos años, pero todavía se me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Vivía en una parcela cerca de un camino antiguo que, según decían los viejos del pueblo, era conocido por cosas raras desde tiempos de nuestros abuelos. Algunos le llamaban el camino del jinete, porque en las noches se escuchaba, de vez en cuando, el sonido de cascos de caballo, aunque no hubiera nadie montando. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, hasta que me tocó vivirlo. Era pleno invierno, una madrugada helada que cortaba la piel. Me desperté como siempre, antes de las 5, para encender el fuego y preparar el desayuno. Pero esa mañana fue diferente. Eran como las 4 cuando escuché algo fuera de lo común. Era un ruido que venía desde el camino, un sonido que reconocí de inmediato, cascos de caballo, pero no uno, sino varios, como si fuera un grupo de jinetes que pasaban galopando. Pensé que quizás eran vecinos llevando ganado o algo similar, pero cuando salí a mirar, el camino estaba vacío. El sonido seguía, fuerte, como si los caballos estuvieran ahí mismo, pero no había nada que pudiera ver. Solo el camino, cubierto de niebla, y la luna iluminando los árboles. No quise darle más vueltas y regresé a la cocina, aunque con el corazón latiendo rápido. Pero no había pasado ni media hora cuando lo escuché otra vez. Esta vez no eran solo los cascos, había algo más. Era música, un sonido suave, como un carrusel que giraba lentamente, con esa melodía vieja y repetitiva que se mete en la cabeza. La música venía de un árbol grande que estaba en la parte más vieja de la parcela. Ese árbol tenía historia. Mi abuelo siempre decía que ahí, hace muchos años, un hombre había hecho un pacto con el diablo. Según la historia, este hombre, un forastero, era conocido por hacer favores y resolver problemas imposibles, pero siempre a un precio alto. Mi abuelo juraba que lo había visto una vez, sentado bajo ese árbol, leyendo un libro grande y viejo. La gente del pueblo decía que era un grimorio, y que con él invocaba cosas que nadie debería intentar. A pesar de mi miedo, decidí salir con una linterna y mi machete. Algo en mi interior me decía que tenía que ver qué estaba pasando. Caminé hasta el árbol, con la música cada vez más fuerte. Era como si el aire se volviera más frío a cada paso. Cuando llegué, vi algo que me dejó paralizado. Bajo el árbol estaba un hombre. Alto, delgado,
con un sombrero que le daba una sombra aún más imponente. En sus manos sostenía un libro grande, de tapas negras y letras doradas que brillaban a la luz de la luna. No me miró, pero yo sabía que estaba ahí. Aunque no tenía rostro visible, sentí su mirada, fría y pesada, como si me atravesara. Mis piernas querían moverse, pero el miedo me tenía clavado al suelo. Fue entonces cuando habló, o al menos eso creo. No movió los labios, pero en mi cabeza escuché una voz grave y lenta que me decía, no es hora de mirar, Manuel. No para ti. ¿Cómo sabía mi nombre? No lo sé, pero eso fue lo que rompió mi parálisis. Di un paso atrás, y entonces vi algo más. Alrededor del árbol, en la tierra, había marcas, símbolos que parecían dibujados con fuego. Y en el aire, pude jurar que vi formas oscuras, como sombras que giraban en círculo alrededor de él. No sé cómo logré moverme, pero retrocedí lentamente hasta mi casa, sin dejar de mirarlo. La música se fue desvaneciendo a medida que me alejaba, y cuando finalmente llegué a la puerta, ya no se escuchaba nada. Cerré con seguro y me senté junto al fuego, temblando como si tuviera fiebre. Esa noche no volví a dormir. A la mañana siguiente, cuando el sol ya había salido, fui al árbol con mi vecino Pedro, que también había escuchado los cascos y la música. Pero no encontramos nada. Ni el hombre, ni el libro, ni las marcas en el suelo. Solo el árbol, viejo y retorcido, como siempre. Desde entonces, evito salir a esas horas. Pero todavía, algunas noches, escucho los cascos de los caballos y la música, y sé que algo sigue rondando ese árbol. Si los viejos decían la verdad sobre el pacto que hizo aquel hombre, quizás su espíritu aún está ahí, atrapado, esperando, o buscando a alguien más para hacer un trato. Aquí en el campo, uno aprende a respetar lo que no entiende. Hay cosas que no son para nosotros, y lo mejor que podemos hacer es dejarlas en paz. Si alguna vez escuchas caballos o una música que parece venir de ninguna parte, mi consejo es este: quédate donde estás, cierra la puerta, y no mires. Hay cosas que prefieren no ser vistas, y uno nunca sabe si está dispuesto a pagar el precio. Después de esa noche, traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero no podía ignorar la sensación de que algo me estaba observando, especialmente cuando me acercaba al viejo árbol. Por días evité pasar por ahí, aunque era el camino más corto hacia el río, donde llevaba a pastar a mis animales. Sin embargo, vivir en el campo no te permite huir de tus propios terrenos por mucho tiempo. Una noche, poco después de medianoche, me despertó un ruido extraño. Era un sonido seco, como si alguien estuviera arrancando ramas del árbol. Me levanté, agarré mi linterna y mi machete, y salí al patio, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Todo estaba oscuro, pero el sonido seguía, claramente viniendo del árbol. Algo en mí sabía que no debía acercarme, pero la curiosidad y una mezcla de rabia y miedo me empujaron hacia allá. Cuando llegué, me detuve en seco. Bajo el árbol estaba de nuevo el hombre del sombrero. Esta vez lo veía más claro, su figura era completamente negra, como si estuviera hecha de sombra, pero sólida. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos y su boca. En sus manos tenía el libro, que esta vez brillaba con un leve resplandor rojizo, como si las letras en su portada estuvieran ardiendo por dentro. Lo más extraño fue lo que vi alrededor del árbol. Había animales muertos, no solo aves como antes, sino también pequeños roedores y una serpiente enroscada, todos dispuestos en un círculo perfecto. Era como si algo hubiera absorbido la vida de esas criaturas, dejándolas secas, sin una gota de sangre. Quise moverme, retroceder, pero otra vez estaba paralizado. La figura levantó lentamente la cabeza y me miró, o al menos eso sentí, porque no tenía ojos. Luego, habló. ¿Crees que puedes evitarlo, Manuel? Todo lo que está marcado, vuelve. Su voz no era como la de un hombre normal. Era profunda, resonaba dentro de mi cabeza y en mi pecho, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna, y en ese momento algo extraño ocurrió. El libro que sostenía comenzó a desprender un humo negro, espeso, que empezó a extenderse por el suelo como si buscara alcanzarme.
Me obligué a reaccionar. Con toda la fuerza de voluntad que pude reunir, di un paso atrás y luego otro, hasta que pude darme la vuelta y correr hacia mi casa. Sentí que el humo me seguía, como si quisiera atraparme, pero cuando crucé el umbral de la puerta, todo quedó en silencio. Me encerré en mi cuarto, temblando, rezando, sin saber si aquello realmente se había detenido. A la mañana siguiente, al salir, encontré algo que me confirmó que lo que había visto no era un sueño ni mi imaginación. En la tierra, justo donde había estado parado el hombre, quedaban marcas quemadas, un círculo perfecto con símbolos que no entendía, pero que parecían antiguos. También estaban los restos de los animales, secos y quebradizos como ramas muertas. Decidí buscar a un viejo amigo, don Emilio, que sabía mucho de estas cosas. Cuando le conté lo que había visto, su rostro se puso serio. Manuel, ese hombre no es solo una sombra. Es el rastro de un pacto que sigue vivo. Ese árbol está marcado desde hace generaciones. Si lo viste 2 veces, es porque algo está conectado contigo y no va a soltarte tan fácilmente. Me aconsejó hacer una limpia, una ceremonia con fuego y hierbas para romper cualquier lazo que pudiera haber entre mí y lo que fuera que rondaba ese árbol. Esa misma noche, Emilio y yo nos dirigimos al árbol con un brasero, sal y ramas de romero y ruda. Mientras Emilio encendía el fuego y recitaba oraciones, sentí el aire volverse más pesado. Algo no quería que estuviéramos ahí. De pronto, el fuego del brasero se apagó sin razón, como si una ráfaga de viento invisible lo hubiera sofocado. Entonces lo vimos, el hombre del sombrero estaba ahí, a unos metros de nosotros, inmóvil. Esta vez, no sostenía el libro. En su lugar, levantó una mano y señaló directamente hacia mí. Fue en ese momento cuando Emilio, con una voz firme que nunca le había escuchado, gritó: «No tienes poder aquí. Regresa al lugar de donde viniste». El hombre desapareció, como si nunca hubiera estado ahí, pero en el aire quedó un olor a azufre que me revolvió el estómago. Emilio encendió de nuevo el fuego y continuó la limpia hasta que el sol empezó a salir. Me dijo que no estaba seguro de haberlo ahuyentado del todo, pero que al menos había debilitado su influencia. Desde esa noche, no he vuelto a verlo. Sin embargo, todavía escucho, de vez en cuando, los cascos de caballos en el camino o un leve susurro que viene del árbol cuando el viento sopla fuerte. Sé que no es algo que pueda olvidar o ignorar, pero aprendí a respetarlo. En el campo hay cosas que no son de este mundo. Pactos, marcas, sombras. No sé si algún día podré estar completamente en paz, pero sé una cosa, hay lugares que deben ser evitados, y fuerzas que no deben ser provocadas. Si alguna vez te cruzas con algo así, mi consejo es este: aléjate y nunca vuelvas a mirar atrás. Porque cuando las sombras te eligen, no siempre te dejan ir del todo.